Pues muy buenas tardes a todos y yo creo que vamos a empezar este encuentro con una oración y le vamos a pedir a don Manuel que nos haga una oración para que vaya todo muy bien, porque ya veo que tenemos aquí a la cruz que nos hace falta. Y nada, si empieza usted con una oración, sí, nos ponemos en pie. Sí. Hoy es sábado y por tanto podemos empezar. No se oye, no tengo químico. Sí, pero ponemos los dos. Digo que hoy es sábado y como una tradición de la Iglesia rezamos la salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. Aquí suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues ahora sí que vamos a empezar. Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre de Iniciativa Internacional de España con Carnaval, los aquí presentes, Jorge Fernández Díaz y yo, Elsa Martínez Cerón, queremos dar las gracias a la parroquia Nuestra Señora del Rocío. Le queremos dar las gracias por dejarnos presentar esta iniciativa en el lugar que merece, la Casa de Jesús. También queremos agradecer a nuestro interlocutor en este encuentro en la organización, a Julián Miguel, su empeño, su compromiso en difundir esta iniciativa. También queremos agradecerle al Padre don Manuel de Santiago que esté hoy aquí con nosotros. Padre, soy consciente de que está usted muy ocupado y que nos ha hecho un hueco. Y luego queremos agradecer, por supuesto, a todos ustedes, a vosotros, que ya os voy a tratar de tú, porque considero que ya sois formáis parte de nosotros, el que estéis hoy aquí esta tarde del sábado para compartir con nosotros y para hablar de eso que tanto nos enamora, que tanto nos gusta, que son las apariciones de San Sebastián de Carnaval. Entender que a Jesús por María es lo que une a laicos de España y fuera de España en esta iniciativa. Una iniciativa cuyo objetivo es difundir las apariciones de la Virgen de San Sebastián de Carnaval y, lo más importante, difundir sus mensajes. Unos mensajes fáciles, sencillos, pero que albergan el secreto de nuestra salvación. Aquello que tenemos que hacer para llegar a ese destino que se llama paraíso celestial, donde los bienaventurados gozan de la presencia del Señor. De estos mensajes, del primer mensaje nos hablará el Padre don Manuel. Luego comentaremos estos mensajes. Sí, queridos amigos, hoy hemos viajado desde Barcelona, Jorge y Asun, su mujer, y yo desde Madrid, para compartir con vosotros una historia que, como dijo el Papa San Pablo VI, es la historia más hermosa de la humanidad desde el nacimiento de Jesucristo. Es como la segunda vida de la Virgen y en la tierra, y no hay palabras para agradecerlo. Unas apariciones reales cuyas protagonistas son 4 niñas: Conchita, Jacinta, Mariloli y Maricruz. Niñas sencillas, humildes, de 11 y 12 años, pero que por el aislamiento, por la falta de formación, por lo primitivo del pueblo, representaban una edad psicológica de 8 años. Una historia peculiar de comienzo. Empieza con el robo de unas manzanas en una calleja. Un robo inocente seguido de un sentimiento de culpa que es premiado por el cielo con generosidad,
con la visita del arcángel San Miguel el 18 de junio de 1961 y con una visita súper especial, la de la Santísima Virgen bajo la advocación de la Virgen del Carmen el 2 de julio de 1961. Unas apariciones importantes de difundir no solo por sus mensajes, sino porque son protagonistas de un gran milagro, la comunión visible de Conchita, una de las videntes, el 18 de julio de 1962. Sí, señores, en Garabandal se viola cómo el ángel le daba de comulgar a esta niña. Hay muchos vídeos en YouTube y yo os invito a verlos. Es impresionante. Bueno, una historia también muy especial por desafiar un poco a la ciencia, por ser hechos inexplicables para la lógica y para la ciencia, porque así lo dijeron mis compañeros. Estas apariciones fueron estudiadas por prestigiosos médicos españoles como el doctor Pucernau, psiquiatra, el doctor San Juan Nadal, el doctor Celestino Ortiz, el doctor Gallego, muchos compañeros que estudiaron estas apariciones. Pero ahora sí que voy a leer un poquito porque quiero, por la situación un poco que luego comentará de estas apariciones, sí que voy a leer todos aquellos que avalaron estas apariciones, porque hoy quiero poner en valor a esos hombres de bien, a esos laicos, a esos hombres de Dios, a esas religiosas, a esos médicos, a esos grandes santos de la Iglesia, valientes personas a las que no me atrevo a desautorizar porque sus testimonios explican claramente lo que es Garabandal, una escuela de formación en oración y respeto a los sacramentos. Garabandal es Eucaristía, es penitencia, es sacrificio, es visitas al Santísimo. Bueno, Garabandal es muy grande. Entonces quiero nombrar a todos aquellos que con sus palabras, que con sus comportamientos y con sus actitudes han hecho la historia de Garabandal. Voy a hacer alusión, como he dicho, con nombres y apellidos, a esos hombres, mujeres de Dios, dejando un poquito a los laicos aparte, porque yo creo que ahora toca nombrar a esos sacerdotes valientes que dieron reconocimiento público a la voz de María. Aquellos de los que me siento orgullosa nombrar, por ser lo que yo pienso que deben ser los hombres y las religiosas de Dios. Ejemplos de lealtad y compromiso a la Santísima Virgen. Entre ellos voy a nombrar grandes santos de la Iglesia, como el Padre Pío o la Madre Teresa de Calcuta, o la Madre Maravillas. Grandes papas como los papas Pablo VI o San Juan Pablo II. Entre ellos, párrocos de aldea, figuras importantes de docencia, apostolado y santidad, como por ejemplo el padre don Valentín Marichalar, párroco de la época de las apariciones de las niñas, los jesuitas Ramón María y Luis María Andreu, este último considerado el quinto vidente de Garabandal, porque, si no lo sabéis, os lo cuento, el padre Luis María tuvo la suerte de ver el milagro y falleció poquitas horas después. El padre Lucio Rodrigo, profesor de Teología Moral en la Universidad Pontificia de Comillas. El padre Manuel García Nieto, actualmente en proceso de canonización. El padre don José María Alba Cereceda, cofundador de la Asociación de Sacerdotes y Religiosos de San Antonio María Claret y de la Hermandad Sacerdotal Española de San Juan de Ávila. El padre Benac, misionero en India. El padre Rollo Marín, del que se ha dicho que fue el más grande de los teólogos españoles del siglo XX.
El padre, don José María Delgado, testimonio de vocación. El padre Larrazábal, franciscano de Cádiz, que dijo: el dedo de Dios está aquí en Garabantal. El padre Ángel María de Rojas, un apostolazo de Garabantal. Nuestro querido padre Lori, ¿quién no va a recordar al padre Lori, un forofo de Garabantal? Al padre Eusebio García de Pesquera, capuchino de Santander, autor del libro Se fue de prisas con la montaña, considerado uno de los mejores libros de la historia de Garabantal, quien ha acompañado en todos estos años a todos esos peregrinos por su lectura. Al padre Luna, rector del Seminario de Zaragoza, quien acompañó a Conchita cuando fue a entrevistarse con el cardenal Ottaviani a Roma, porque sí, señores, a Conchita la llamaron a Roma, que fue cuando el Papa Pablo VI dijo: yo te bendigo y conmigo te bendice toda la Iglesia. Al padre Porro Cardeño, canónigo de Tarragona, autor del libro El misterio de Garabantal en la teología católica. El padre Escalada, misionero jesuita español, a quien el Papa Pablo VI le hizo cómplice de la frase que antes os he nombrado y que tanto les enamora. Pero esto no se queda aquí en España. Tenemos sacerdotes religiosos extranjeros de reconocida reputación, como Monseñor Venancio Pereira, obispo de Lleida, Fátima, como el padre Peri, sacerdote francés estigmatizado, a quien la Virgen le mandó y pidió que acudiera a Garabantal el 18 de junio del 65, día del segundo mensaje. La madre Angélica, el padre Lafiner, teólogo y filósofo, autor del libro La estrella de la montaña, el padre Pompe, el padre Turner, el padre Pelletier y el padre Morelos de México. También quiero nombrar a párrocos como, por ejemplo, el padre Ramón García de la Riva. Después de toda esta retahíla de nombres, comprenderéis que para mí es difícil no creer en Garabantal. Si a esto le sumo que yo soy médico, que soy especialista en psicoterapia y que he estudiado los informes de mi compañero, donde dedicaron tiempo a estudiar la forma de ser y comportarse de estas niñas protagonistas de unos éxtasis increíbles. Se quedaban como estatuas de cera, las pinchaban y no sentían, las ponían focos en los ojos y no parpadeaban, intentaban moverlas y no lo conseguían, niñas protagonistas de unas marchas estáticas para adelante, para detrás, por suelos intransitables, unas niñas que caían de rodillas bruscamente y no se lesionaban, niñas que levitaban, niñas que tenían conocimiento de conciencia, niñas que eran capaces de reconocer a sacerdotes vestidos de laicos, porque hubo una época que en Garabantal, desgraciadamente, no se podía vivir con sotana. Pues comprenderéis que yo, después de todo lo que os he contado, para mí es difícil no creer en Garabantal. Es por ello que os voy a decir la importancia de difundir estas apariciones, porque considero que son apariciones que dan mucha fe a las personas y grandes gracias. Dan muchos frutos espirituales. Sin ir más lejos, uno de los frutos soy yo. Yo era una católica, como digo yo, cultural, pero fui a Garabantal y me reconvertí. A partir de ahí, trabajo firmemente en la difusión de todas estas apariciones y de sus mensajes, porque lo importante son los mensajes. Voy a dar paso al padre don Manuel para que comente el primer mensaje y luego Jorge que explique un poco la situación actual de estas apariciones que se han puesto un poco actualmente de moda. Padre, tiene la palabra. Si atrás no se me oye, tengo una voz bajita,
Pues lo decís. ¿Se oye atrás? Gracias. En primer lugar, gracias porque estoy aquí. Se me ocurre empezar con una frase que fue muy importante en aquellos años. ¿Qué hace un chico como tú en un sitio como este? Pues traído por la Virgen, porque realmente estaba muy lejos de pensar que yo podía estar aquí hablando de Nuestra Señora de Garabantal cuando no soy especialista en estas apariciones. Pero bueno, dicho esto, en primer lugar, porque me parece muy importante, como sacerdote, someto mi intervención a cuanto diga la Santa Madre Iglesia. Por tanto, lo que yo voy a decir aquí, si en un momento dado la Iglesia se pronuncia en otro sentido, pues no sé, un hijo de la Iglesia tiene que someter su juicio al juicio de la Iglesia. Por supuesto que yo creo en la Santísima Virgen María, que se apareció en Garabandal a 4 niñas. Y tengo personalmente suficientes razones para ello. Una de las más importantes es que, por gracia de Dios, he tenido una conversación de 10 horas con Conchita, no 10 horas seguidas, evidentemente, ¿no? Pero sí que he hablado con ella pues en profundidad sobre estas cuestiones. Y de la personalidad de Conchita destaco solamente una cosa. Podría estar aquí hablando de otras facetas, pero la veneración que tiene por los sacerdotes. Una veneración con detalles exquisitos, desde hasta el punto de que yo la conocí en Fátima y no recibía a nadie, pero en cuanto se enteró que yo era sacerdote, me dijo, por supuesto, mañana a las 10 nos vemos. Bien, dicho esto, centraré mi intervención solamente en el primer mensaje. No quiero entrar en el segundo mensaje porque no es el momento. Y solamente el primer mensaje nos tendría aquí, pues no los 20 minutos o 15 que tengo disponibles, sino unas cuantas horas, porque es de una profundidad mucho más, desentrañar ese mensaje lleva consigo pues, todo el tratado de Eucaristía, pero no nos dará tiempo. Porque la Eucaristía es el centro de la Iglesia, ¿no? San Juan Pablo II y Benedicto XVI dedicaron a este tema, al tema a la presencia real, verdadera y sustancial de Jesucristo en la Eucaristía, 2 encíclicas muy importantes que recomiendo su lectura. Por tanto, a mi entender, son 3 las llamadas de la Virgen en Garabandal. Seguramente con el tiempo, o incluso hoy, por ejemplo, ese libro que es yo entiendo también que es el más importante, Subió con prisa a la montaña, pues ahí no digamos más que la tesis doctoral de José Luis Saavedra, pues seguramente que aportan más datos. Pero yo digo, me centro en estos 3. Una llamada fuerte a la adoración a Jesús sacramentado y a vivir la Santa Misa. Hay un detalle muy bonito de ese respecto que tienen las niñas a lo que se les dice del cielo y a la obediencia, que cuando se le dijo que no podía entrar en la iglesia se quedaban a la puerta y de ahí no pasaban. O sea, y muchos detalles más. Pero se sentían, digamos, como doloridas no poder entrar, ¿no? Una llamada a la conversión, a ese cambiar de vida, no tanto cambiar de vida, sino ajustar nuestra vida en la voluntad de Dios, en el querer de Dios, a los mandamientos, por tanto. Y luego también otra cosa importante es pues que las guerras, las desventuras, las desavenencias, los odios, los rencores, etc., son consecuencia del pecado de los hombres.
Dicho esto, voy a leer una serie de textos de los santos, perdón, de los papas y alguno más sobre la Eucaristía, porque va en consonancia con el primer mensaje, que dice así: hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Tenemos que visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes tenemos que ser muy buenos. Si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Simplemente voy a centrarme en eso. Hay que hacer muchos sacrificios y tenemos que visitar al Santísimo Sacramento con frecuencia. La palabra sacrificio, y perdonad que haga en mi caso no puedo desligar Fátima con Garabandal, tampoco el obispo de Fátima, que es el obispo de Leiría, lo desligó, al contrario, dijo que es una consecuencia, una continuación de Fátima. Pero no quiero tampoco ir por ese camino porque podría pisar otras intervenciones. Pero sí que decir que la Virgen, bueno, hago un pequeño paréntesis. Hay una idea teológica equivocada, a mi entender totalmente equivocada, que viene pues, de los años 60, un poquito antes del Concilio Vaticano II, y que luego continúa en el posconcilio, en el mal llamado espíritu del concilio, que es cuidado con la devoción a la Virgen porque resta protagonismo a Jesucristo. Esto es un error. Y os lo voy a decir con palabras no mías, sino con palabras del mismo Jesucristo y de la Virgen en Pontevedra. Hay un momento en que Jesucristo le dice a Lucia: mira el corazón de mi madre horriblemente ultrajado por los pecados de los hombres. Tú, al menos, repárame. Y uno piensa que la intervención de la Virgen va a ser: mira el corazón de mi hijo. Es lo lógico, ¿no? Pues no. La Virgen dice: hija mía, mira mi corazón horriblemente ultrajado por los pecados de los hombres. Tú al menos repárame. Es decir, que Jesucristo lo que hace es reforzar que todos los pecados, así como todas las gracias, nos llegan del cielo a la tierra a través del corazón de María, como lo dirá Jacinta en Lisboa, pues lo mismo, todos los pecados llegan al cielo a través del corazón de la Virgen. Por tanto, hieren primero el corazón de la Virgen y ahí pasan al corazón de Jesús. Creo que es una idea en la que tenemos que hacer hincapié. Y luego, en el Evangelio, hay un momento en que una serie de personas alaban a Jesucristo. Alaban a la Madre de Jesucristo. Bendito el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Y Jesucristo no rechaza esa advertencia, sino que va a hacerlo mucho más fuerte. Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y la Virgen cumplió hasta la última tilde lo que el Señor le había mandado. Y dice el Santo Padre que la Virgen concibió a Jesucristo antes en su corazón que en su seno. Por tanto, no hay problema ninguno. Queredle mucho, querámosle mucho a la Virgen, que es el camino seguro. No restamos nada a Jesucristo, antes bien. Vamos a seguir entonces con ese tema que es la Eucaristía, se le dice, cada vez se le da menos importancia a la Eucaristía, y lo estamos viendo. No voy a entrar aquí porque nos llevaría más tiempo del que dispongo. Pero sí que ciertamente, uno cuando lo oye, habiendo vivido en los años 60, lo de Garabandal es increíble. Es decir, no cabe en la cabeza
que se habla en Garabandal, por ejemplo, de la crisis del matrimonio, de la crisis del sacerdocio, de la crisis en el culto eucarístico, no cabe en los años 60, pero lo estamos viendo. La Virgen revela en Garabandal lo que es más importante que debe conocerse: el estado actual del mundo aquí vivimos, sobre todo en el remedio para ese mal. La tercera parte del secreto de Fátima, que se dio a conocer en 1960, no fue comunicado. Juan XXIII entendió que no debía comunicarlo. Él sabrá por qué y tendría sus razones. Pero en el año 1961, la Virgen viene a recordarnos lo que había dicho en Fátima. Como remedio para convertir el mundo está la Eucaristía. Dios nos envía a su propia Madre, ya que el corazón de Jesús y el corazón inmaculado de María finalmente convertirán el mundo entero. Una gran purificación universal de origen divino precede esta conversión. Con un lenguaje sencillo, adaptado a la mentalidad de esta niña, como decía Elsa hace un ratito, una muchacha que tenían 11, una y 12 los demás, pero tiene una mentalidad psicológica de unas niñas de 8 años, dada la situación en la que viven. Bueno, pues la Virgen se adapta a esa mentalidad y les habla con una sencillez que entiende todo el mundo. No le habla de cosas, ¿no? con un lenguaje de una madre que habla a su hija. Y se aparece allí, por tanto, bajo la advocación del Carmen. Juan Pablo II nos dice, en la Iglesia vive de la Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía, de tal manera que los sacerdotes, si desapareciéramos, la Iglesia también. O sea, si no hay quien consagre, no hay Iglesia, pero eso no sucederá. La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. La Iglesia experimenta con alegría cómo se realiza continuamente en múltiples formas la promesa del Señor. He aquí que estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Por tanto, por la transustanciación del cuerpo y la sangre, del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, pues eso es lo que da, digamos, que sustenta a la Iglesia. En Pentecostés, la Iglesia, pueblo de la Nueva Alianza, ha empezado su peregrinación hacia la patria celeste. Y en ese mismo número del año de la Iglesia de Eucaristía dice: con razón ha proclamado el Concilio Vaticano II que el sacrificio eucarístico es fuente y cima de toda vida cristiana. La Sagrada Eucaristía, en efecto, sostiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y pan de vida, que da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo. La mirada de la Iglesia se dirige continuamente a su Señor presente en el sacramento del altar, en el cual descubre la plena manifestación de su inmenso amor. Es decir, Jesús cumple su promesa, la de estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. A veces da pena ver cómo, por ejemplo, pues hay unas rebajas, se abre a las 10 de la mañana y a las 9 ya hay una cola inmensa. Se abre en la iglesia y a veces estamos el sacerdote y yo, el sacerdote y nuestro Señor. Bueno, pues tenemos que revitalizar. La iglesia está abierta no para que se ventile, no para que no haya humedades o la iglesia huela bien, está para que avivemos nuestra presencia
en el Señor sacramentado. Hay una anécdota muy bonita de este verano, un niño de 6 años que, bueno, es hermano, tienes por encima suyo 7 hermanos más, y vivían en mi casa este verano, y este niño quería ir a comulgar, pero no podía. Y se ponía detrás del padre. Cuando llegaba, pues en mi parroquia tengo la costumbre de que los niños que no pueden comulgar, o personas mayores que no pueden comulgar, si quieren acercarse, pues con poner las manos cruzadas sobre el pecho, ya me doy cuenta que lo que quieren es una comunión espiritual. Les hago la cruz en la frente y los bendigo y en paz. Es una costumbre que yo aprendí de un amigo mío. Bueno, pues este niño vino, fue el último, y claro, el padre es bastante grande, el niño era pequeñito, yo no me di cuenta y le di la comunión. Bueno, después cuando estábamos comiendo me di cuenta que lo que había hecho, pero bendito sea Dios. Pero fijaros la reacción del niño cuando terminó la misa. Papá, hoy he comido a Dios. Hoy he comido a Dios. Bueno, pues con esto ya es suficiente para darse cuenta, este niño, ¿qué categoría tiene? Un niño con 6 años. Bueno, pues tiene una fe profunda en la Eucaristía. Hoy he comido a Dios. La Santa Misa es, por tanto, fuente... Dime cuando tengo que terminar. La Santa Misa como fuente y cima de toda la vida cristiana. A todos a ser consecuentes con la centralidad de la Eucaristía en la vida de la Iglesia y de cada cristiano, llevando cotidianamente la entera existencia al sacrificio eucarístico. De tal manera que, ¿cómo podemos ser santos? Hay una manera muy sencillita de ser santos, muy sencilla. Claro, naturalmente con la gracia de Dios y nuestra colaboración, pero es ofrecerle a Dios cada cosa que hacemos en unión con la Santa Misa. Sí. Aquí yo suelo contar cuando voy a Fátima, sobre todo con gente joven. En Fátima en verano hace muchísimo calor. Y cuando llego a la segunda aparición del ángel, porque tanto en Fátima como en Garabandal, sacrificio no es algo que cuesta, sino sacrificio es Eucaristía. Digamos, la doctrina, eso se le preguntaron a Lucia un día, ¿no? Dijeron, bueno, la Virgen habló de penitencia. Dice, nunca nos habló de penitencia. Siempre nos habló de sacrificio. ¿Por qué? Porque sacrum facere es hacer de toda nuestra vida algo sagrado. Y por tanto, le digo a estos muchachos cuando son pues, con 15, 16 años, dice, vamos a ver, tomarse un helado, y entonces empiezan a relamer. Aunque hace un calor tremendo, tomarse un helado es un sacrificio. Dice, hombre, no, pues sí. Porque si yo estoy tomando un helado, le doy gracias a Dios y me sabe bien, estoy uniéndola a la Santa Misa, que es acción de gracias. Entonces entendéis cómo vivir cristianamente, vivir unidos a la Santa Misa, no es tan difícil. Pues desde conducir un autobús hasta dirigir un programa de radio o escribir un artículo en la prensa, saludar pues con una sonrisa a una persona, algo que nos contradice durante el día. Es decir, toda nuestra vida ofrecida a nuestro Señor, pues es un sacrificio y por tanto es algo que nos está haciendo santos. Santum facie. Había una de esas frases cuando empezamos a estudiar latín que son confusas, pero que luego tienen una traducción muy bonita, ¿no? Una de ellas era Santiago, me lo decían un poco para tomarme el pelo, Santiago d'un corno. Bueno, yo al principio pues no entendía, después bueno, entendiendo latín, y entonces es hago santos mientras nado. Hago santos mientras nado. Bueno, pues ahí tenéis la unión entre nuestra vida y la vida
y nuestra vida eucarística, vamos a misa, vamos a estar aquí, pues no, vamos a ofrecer nuestra vida con Jesucristo. Cuando el sacerdote levanta la patena para hacer el ofrecimiento, pues ahí ponemos nuestra vida. Toda la Trinidad está presente en el sagrado sacrificio del altar. Por voluntad de Dios Padre, la Iglesia celebra la Eucaristía. El Señor se hace presente en los signos sacramentales del pan y del vino, en el acto de ofrecer la propia vida al Padre para llenar la entera humanidad, para librar la humanidad entera de la esclavitud del pecado. Bien, me paso un poquito más adelante. Dice, el otro día leía en un periódico digital, el veterano, digamos, el decano de los periódicos digitales, que es Hispanidad. El director es un amigo mío, que es Eulogio López. Bueno, pues recibió una carta el otro día en la que se llama la atención a algo que está pasando y a veces podemos no darnos cuenta. Voy a la Eucaristía, celebro la Eucaristía. Bueno, pues eso es una expresión que queda un poquito minimizada. Es como la Eucaristía como banquete. Y es una idea teológica errada, por supuesto, que estuvo también muy de moda hace unos años y que sigue ahí manteniéndose. La Iglesia es fundamentalmente sacrificio eucarístico y nos remonta al Antiguo Testamento con había el holocausto, que era la destrucción de la víctima, y había el sacrificio de comunión. No me acuerdo, ¿sabes cómo se llama? No me acuerdo en este momento. Bueno, no te preocupes. Nos pasa lo mismo. Ya vamos perdiendo. Bueno, pues hay el holocausto y el sacrificio de comunión. Holocausto es toda la víctima destruida, y hay el sacrificio de comunión donde la víctima es inmolada a Dios, pero parte de esa víctima es dada en comunión al pueblo. Bueno, pues la misa es sacrificio eucarístico. Es un sacrificio a Dios del cual nosotros participamos recibiendo al mismo Jesucristo. Hoy he comido a Dios. Y dice esa carta, vamos a celebrar el santo sacrificio de la misa. Ahora, de forma generalizada, dicen, vamos a celebrar la Eucaristía. ¿Y dónde queda el sacrificio? Dice este señor laico. Si no hay sacrificio, no hay Eucaristía. Si no hay sacrificio, no hay comunión. Y por tanto, es mucho mejor decir voy al sacrificio de la misa o a la Santa Misa más que la Eucaristía. El santo sacrificio de la misa es el Calvario sin derramamiento de sangre. Si esto no se tiene claro, y eso parece en muchos lugares, puede ser que las formas no estén consagradas. Hasta ahí podríamos llegar. O si no hay una intención de hacer lo que hace la Iglesia, pues no tenemos Eucaristía, no tenemos misa, y por tanto hay que ir con un poquito de calma. San Manuel González, el fundador de los Sagrarios Abandonados, decía, no conozco guía más segura, ni más enterado, ni más a nuestro alcance. En cada página, ¿qué digo? En cada hecho, en cada sentencia, en cada partícula y hasta en cada signo del Evangelio, palpita el corazón de Jesús. En él no hay letra ni signo que no suene, huela, sepa a amor. Suprimid el sentido de esas palabras en el Evangelio y lo trocaréis del libro de la vida en fábulas absurdas. El Evangelio es la conjugación de los grandes hechos del corazón, amar y entregarse. San Pablo nos dirá, me amó y se entregó por mí. Bien, el Garabandal, por tanto, es fundamentalmente Eucaristía. Un día le preguntaron a Lucía por el famoso tercer secreto,
Y Lucia dijo, qué pena que todo el mundo está pensando en el secreto y dejan de hacer lo que la Virgen nos dijo. Y la Virgen que les había dicho en el 13 de octubre, dejad de ofender a Dios, que está ya muy ofendido. Pues eso, ese es el mensaje de Fátima. Y Garabandal es lo mismo, es desagravio, es Eucaristía, es adoración. Si perdemos esto, pues estamos como un sordo en un concierto. ¿A qué pinta un sordo en un concierto? Pues hace bulto, pues no, otra cosa no. Bien. Por tanto, Garabandal es una llamada a volver a la adoración eucarística. No puede resaltarse la Santa Misa en detrimento de la adoración. Otro error que estuvo también muy presente, ¿no? Por arrinconar el sagrario pues allá en un rincón de la iglesia, ¿no? Y poner al sacerdote presidiendo. El sacerdote no preside nada. El sacerdote es Jesucristo presente, realizando el santo sacrificio de la misa. Pero el sitio, el centro, es el sagrario. Bien, esta tarde quiero meditar, decía, no tengo aquí la cita exacta de quién es, pero esta tarde quiero meditar con vosotros sobre dos aspectos relacionados entre sí: el misterio eucarístico, el culto de la Eucaristía y su sacralidad. Es importante volverlos a tomar en consideración para preservarlos de visiones incompletas del misterio mismo como los que se han dado en el pasado presente. En Vigo tenemos la adoración diaria en la iglesia de Santa Teresa, la exposición de Nuestro Señor ahí, con la pretensión de que algún día sea adoración perpetua, cuando sea pues ya santa. Pero ese es el adorar, ir a la iglesia, no a la Santa Misa solo, sino pasar tiempo, como decía San Juan Pablo II, dice, no son las palabras textuales, pero decía él, es para mí muy importante el pasar ratos largos en la presencia de nuestro Señor. Y lo que a veces no sale en los periódicos es que Juan Pablo II, en los viajes largos o cortos, cuando hacía los viajes por el mundo, se pasaba las noches después de un día agotador, se pasaba las noches no de rodillas delante del Señor, en el sagrario, sino tumbado. Y ahí se pasaba, y ahí no encontraban por la mañana. Ese es el secreto del éxito de Juan Pablo II. No es su simpatía, que también no es su manera de hablar, no es su cercanía, no. El secreto está en sus noches pasadas, tumbado sobre el suelo, adorando al Señor. Yo creo que ya. Padre, estamos justos. Estamos justitos. Bueno, pues termino con una... Vamos, las ideas son más o menos las justas, pero quería terminar con una referencia a Fátima. No estoy haciendo distinciones, sino que tú sabes que ha dicho don Manuel que Garabandal es la continuación de Fátima. Por tanto, termino con la segunda aparición del ángel en el pozo do Arneiro. Le dice, ¿qué estáis haciendo? Rezad mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros el signo de misericordia. Ofreced constantemente oraciones y sacrificios al Altísimo. Oraciones y sacrificios. Y Lucia pregunta, ¿y cómo tenemos que sacrificarnos? La Virgen nos dice, tenéis que hacer, pues, no sé, ortigas en los pies, etc. No. Les dice, de todo lo que pudierais, tomar un helado, por ejemplo. Otra cosa, de todo lo que pudierais, ofreced un sacrificio como acto de reparación por los pecados con los cuales Él es ofendido, y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así sobre vuestra patria la paz. Ahí tenemos, no da tiempo para ello, y tenemos los 4 fines de la misa: adoración, acción de gracias, petición de perdón y petición por los pecadores. Y en la última aparición del ángel, en la tercera,
les enseña esta oración que os recomiendo vivísimamente. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con él mismo sucedido, y por los méritos infinitos de su Sagrado Corazón y Corazón Inmaculado de María, como veis los dos corazones unidos, no podemos separarlos, te pido la conversión de los pobres pecadores. Y la última cosa es cuando el ángel les da la comunión a Lucia, le da la comunión bajo la especie de pan, y a los niños, a Jacinta y a Francisco, se lo da bajo la especie de vino. Perdón, hay uno bajo la especie de vino, por lo que voy a decir después. Entonces termina la comunión y Francisco pregunta: a Lucia le ha dado la comunión, es lo que él veía en su iglesia, ¿no? Le ha dado la comunión, pero a ti y a mí, ¿qué nos ha dado? Y entonces Jacinta, la más pequeña, dice: la sangre de Jesucristo. Una niña con 7 años. La sangre de Jesucristo. ¿No ves que eran las gotas que caían de la sagrada forma y caían en el cáliz, recogidas en el cáliz? Me parece que con estas ideas, lo único que, de verdad, siguiendo el consejo del ángel de Garabandal, renovemos nuestra adoración al Señor sacramentado. Muchas gracias, Padre. Vamos a dar a Jorge Fernández Díaz, ingeniero industrial, exministro del Interior y mi compañero de fatigas en estas apariciones. Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias al párroco por su amabilidad de acoger en este salón parroquial este nuevo encuentro de este proyecto que la Virgen puso en la cabeza y el corazón de aquí de la doctora Elsa Martí Barceló. Yo no la conocía y fue precisamente una persona en Los Pinos, en Garabandal, hace 2 años, en agosto, que me habló de que había estado tú allí y que si me conocía él a mí, porque quería contactar conmigo. Y bueno, y así empezó el 18 de octubre de 2022 en Madrid la primera etapa de este circuito que nos está llevando por toda España, y que vamos por toda España, y hablo en plural porque, en fin, conozco obviamente a Elsa, ¿no? Y sé lo que piensa, lo que cree, que sintoniza absolutamente con lo que pienso y creo yo al respecto, ¿no? Y es que estamos todos aquí. Comenzaba Julián, muchas gracias Julián también, preguntando ¿por qué estamos aquí? Bueno, pues yo digo la respuesta, la mía, y que creo que voy a estar de acuerdo con todos los que estamos aquí, no porque lo diga yo, sino porque creo que es la verdad. Todos estamos aquí porque sentimos que la Virgen quiere que estemos aquí. Uno ha sido porque una amiga le ha dicho que el otro porque cada uno tiene la causa segunda que llaman los filósofos de la historia. La causa eficiente o causa de las causas es Dios, pero luego Dios se le sirve de los instrumentos, causas segundas, ¿no? Pero si estamos aquí como causa eficiente, porque ella ha puesto en nuestro corazón, por medio de las circunstancias de cada uno y cada una, ¿verdad?, que estemos aquí. Y evidentemente todo este itinerario, desde hace el 18 de octubre, de hoy en un mes, ¿no?, hará 2 años que comenzó esta iniciativa, es porque ella lo quiere así y pone en marcha
sus instrumentos, mueve los corazones para que hoy en Vigo, en fin, en octubre, el 4 de octubre, en Soto del Real, Madrid, no en la prisión, fuera. Tenemos otra, luego el congreso, el primer congreso de encuentro garabandalista en Garabandal, en San Sebastián de Garabandal, del 17 al 19 de octubre, y por no decir de ella se las sabe de memoria, yo no, pero todas las hemos recorrido en la práctica totalidad y lo que nos queda. Pero estoy muy contento, lo digo sinceramente, de estar hoy aquí en Vigo. Y no como una mera fórmula de cortesía y educación que nunca está de más, sino porque así lo siento. Porque además, ya que pues don Manuel ha hablado tan estrechamente, porque en fin, ha escrito varias obras sobre Fátima, ¿no? Yo tuve el honor de prologar un libro suyo aquí al lado en Tui, sobre Lucia en Tui precisamente, ¿no? Y ese es uno de los datos que hay que tener presente a la hora de hablar, como ha dicho don Manuel, de la estrechísima vinculación de las apariciones de la Virgen en Fátima y las apariciones de la Virgen en San Sebastián de Garabandal. Vamos a ver, en esta tierra gallega que os voy a contar, que les voy a contar, en Pontevedra, el 10 de diciembre de 1925, la Virgen se le apareció a Lucia, que estaba en el postulantado de las religiosas doroteas. Ella había estado interna unos años en las doroteas de Oporto, y allí pues ella tuvo la inspiración de querer ser religiosa dorotea. Lo que quería ser era carmelita, como acabará siendo, como sabemos. En Portugal había un gobierno masónico, un gobierno radicalmente masónico, que había derrocado a la monarquía lusa y al rey Miguel en 1910, y como marca el guión de un gobierno masónico, la persecución religiosa estaba ahí. Y entonces las religiosas doroteas que estaban en Oporto atravesaron el Miño para venir a España, a Galicia y concretamente a Pontevedra. A Pontevedra al noviciado y en Tui ya después, ¿no?, como religiosa dorotea profesa. El 10 de diciembre del 25 la Virgen se le apareció y dio a conocer la devoción de la comunión reparadora de los 5 primeros sábados de mes. Se ha hablado de los sábados corazones, el sábado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de su madre, ¿no?, unidos. Efectivamente, para prevenir la Revolución Francesa había venido en paralelomonial por medio de Santa Margarita María de Alacoque el Sagrado Corazón de Jesús y dio a conocer la devoción de los 9 primeros viernes de mes. Para prevenir la Segunda Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique, vino el Inmaculado Corazón de María en Fátima. La madre bajó la nota de corte. Su hijo había puesto la nota de corte en 9 primeros viernes de mes. Y la Virgen, la Madre, baja a 5 primeros sábados de mes. Luego vendrá Juan Pablo II con el domingo de la Divina Misericordia por medio de Santa Faustina Kowalska, pero eso es para otro día. Pero efectivamente Fátima y Garabandal están muy relacionados. Solo apunto lo siguiente. Primero, el tercer secreto de Fátima había dicho la Virgen que se diera a conocer en 1960. Se lo había dicho a Lucia el 3 de enero del año 44, está tan documentado todo, el 3 de enero del año 44, escribiera el conocido como tercer secreto de Fátima y que se diera a conocer, si no fallecía ella antes, en 1960. 1960 reinaba en la Iglesia, el Papa de la Iglesia, Juan XXIII, que había sucedido a Pío XII. Y el 8 de febrero del 60 leyó el tercer secreto de Fátima y dijo que no era para su pontificado, que creía que no era un mensaje para su pontificado, y no se dio a conocer. Y la Virgen se vino en el año 61 a Garabandal. Y se pasará en San Sebastián de Garabandal nada más y nada menos que la organización, preparación y desarrollo
del mayor acontecimiento de la Iglesia en el siglo, el Concilio Vaticano II. Cuando el atentado terrorista contra el Papa Juan Pablo II, que los más jóvenes, las más jóvenes de aquí no recordarán bien, los más veteranos ya lo recordamos bien, fue el 13 de mayo del año 81, fiesta de la Virgen de Fátima. Y cuando él un año después fue a la Cova de Iría a darle gracias a la Virgen por haberle salvado la vida, dirá aquello de una mano disparó el arma y otra mano materna guió la bala. Añadió, tenía que producirse el atentado contra el Papa coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima para que la Iglesia y el Papa miráramos al mensaje de Fátima. Y esto es lo que yo quería enfatizar ahora, porque en los designios de la providencia no hay meras coincidencias, no hay casualidades. Hasta los cabellos de nuestra cabeza, los míos es fácil contarlos, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados, dijo el Señor, como recogen los evangelios. No es un profeta más o menos, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios, es palabra de Dios. ¿Qué quería decir el Señor con eso? Que hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados y no se cae ninguno sin que mi Padre lo permita. ¿Hay algo más insignificante que saber si se cae un cabello de la cabeza? ¿Que saber cuántos tenemos en la cabeza? Está queriendo decir que hasta lo más insignificante que sucede en nuestras vidas no se le escapa al conocimiento de Dios. Y por eso dijo que en los designios de la providencia no hay meras coincidencias. La Virgen vino a la hermandad, y no es que coincidiera con una fecha señalada o dos, no, coincidió, insisto, nada más y nada menos que con la organización y desarrollo del Concilio Ecuménico Vaticano II. 4 años, mientras todos los obispos y cardenales de la Iglesia estaban en el corazón de la Iglesia en la Basílica de San Pedro, en torno al Papa del momento, primero Juan XXIII y luego Pablo VI, la Madre de la Iglesia, que así será proclamada por Pablo VI durante el Concilio Vaticano II, estaba con 4 niñas, como se ha dicho, de 11 y 12 años, y edad psicológica de 8 años. Alguien puede pensar que la Virgen vino y estuvo en esa aldeuca cántabra durante tanto tiempo, permítaseme que lo diga así, porque estaba aburrida en el cielo. Vino como embajadora plenipotenciaria de Dios, ella que es Madre de Dios, que es la hija predilecta de Dios Padre y que es la esposa mística del Espíritu Santo, vino como embajadora penitenciaria porque tenía que trasladar a la humanidad un mensaje muy importante para la humanidad. Porque si existimos todos los que estamos aquí, existimos, somos, es porque Dios nos ha creado. Y la pregunta fundamental que todos y todas, no voy a decir todes, obviamente, Todos, vamos a ir a todos. estoy de acuerdo, pero es que como Manuel lo ha dicho todos y todas, pues digo, bueno, pues, y hay tantas mujeres aquí, pues en fin, pero sé que todos, y el masculino plural de la lengua española ahora incluye al género masculino y al género femenino. Bueno, todos los que estamos aquí. Existimos porque nos ha creado Dios. ¿Y por qué y para qué nos ha creado Dios? Es que si se hiciera una encuesta de esas del CIS, ¿verdad? Y fuera por las calles preguntando, oiga usted, o tú, un chaval, ¿no? ¿Tú por qué crees que existe? Yo me imagino que la mayor parte de las respuestas diría, perdón, que no lo entiendo qué quiere decir, ¿no? ¿No? ¿Que por qué crees que existes? Existimos, y los cristianos lo sabemos, existimos porque nos ha creado Dios. Y si nos ha creado Dios es por algo y para algo. ¿Por qué nos ha creado? San Juan Evangelista en el prólogo de su Evangelio dice, Dios es amor. No dice que Dios es mi amoroso, que Dios nos quiere mucho, también. No, dice que Dios es amor. El amor subsistente es amor. Y el amor necesita proyectarse. Y Dios ha querido que ese amor suyo pues se proyecte
en sus criaturas predilectas, que somos nosotros, que nos ha creado a su imagen y a su semejanza, que nos quiere tanto, que su Hijo unigénito Jesucristo se ha encarnado en una criatura humana, en un hombre, y para abrirnos la puerta del cielo, para redimirnos, puerta del cielo cerrada por el pecado original, nada más y nada menos que Dios podía haber dicho, redimida la humanidad. Es Dios. Cuando Dios quiso que nuestra redención fuera el precio de la sangre de su Hijo unigénito en la cruz, da una idea de la enormidad de aquel pecado y de la importancia de la redención. Yo aquí que veo muchas mujeres, seguro que hay muchas madres, incluso abuelas, ¿verdad? Y dirán, digo madres, podríamos decir los padres, pero en fin, las madres tienen un vínculo con los hijos, que yo como padre debo decir que evidentemente, pues, en fin, se gesta en el seno de una mujer, su carne, su sangre. Bueno. Entonces, seguro que todas las mujeres estarán dispuestas por una causa que consideren que merece la pena decir, bueno, estaré dispuesta hasta a ofrecer mi vida. Pero dudo que haya una madre que diga, pero estoy dispuesta a ofrecer la vida de mi hijo. Mi vida, en todo caso, por esa causa, una hipotética causa, sí, pero la vida de un hijo, cuidado, no, yo doy la mía, pero la vida de un hijo, no. Pues el Señor dio la vida de su Hijo. Fijaros hasta qué punto nos ama Dios. Cuánto nos ha creado, porque es amor, y el amor necesita proyectarse. Y ha creado unas criaturas que somos nosotros, que somos los únicos que poblamos el universo, que nos ha creado a su imagen y a su semejanza, y nos ha hecho hijos adoptivos suyos. ¿Y para qué nos ha creado? Nos ha creado precisamente por ese amor. Un amor, si no es libre, no es amor. Y por eso nos ha creado libres. ¿Por qué? Para que en la vida terrena hagamos los méritos con nuestra libertad necesarios para poder disfrutar la eternidad junto a Él, la vida eterna. Y que en el eterno y en la eternidad, en el eterno presente y en la eternidad de Dios, podamos gozar junto a Él y Él gozar de nuestra compañía. Todo esto viene muy a colación, insisto, de lo que aquí estamos tratando, porque precisamente si la Virgen viene a Fátima, a Lourdes, a Guadalupe, a Garabandal, a Medjugorje, es porque Dios nos ama mucho y como, pues, en fin, no está la cosa en el mejor de los momentos, si se me permite la expresión y creo que se me entiende, pues envía como embajadora plenipotenciaria absoluto a la Virgen, reina del cielo y de la tierra, de los patriarcas, de los profetas, de los santos, como decimos en las lauretanas, en las letanías lauretanas, ¿no? Para que ella como madre, a sus hijos que somos nosotros, hijos míos que vais por mal camino, por favor, que vais por mal camino. Si una madre sabe que su hijo va por mal camino, si le tiene que llamar la atención no una sino 10 veces y si procede para salvarle de ese mal camino, darle un cachete, se le da. Y la Virgen es la mejor madre del mundo. Y entonces viene porque precisamente viene mandada por Dios a decir a sus hijos, hijos de Dios, hijos de María, que somos nosotros, insisto, que vamos por mal camino y que lo que se nos ha creado para que gocemos en la eternidad junto a Dios y vamos por mal camino. Ese es el sentido, y a partir de ahí hay que entender todo lo demás. Todo lo demás. Repito, Fátima, Garabandal. Bueno, Fátima son esas apariciones, en fin, que están en, se pudiera hablar a lo humano del cuadro de honor de las Mariofanías, pues Fátima está, sin duda. Como está Lourdes, Inmaculada Concepción, como están otros. Pero en fin, Fátima, ¿no? Y que tiene además una vinculación tan estrecha con Garabandal, y ahora aquí, en Galicia, y además más concretamente, además la provincia de Pontevedra, pues es profundamente fatimita. Es que la Virgen se quiso aparecer en Pontevedra ciudad y luego en Tui. En Pontevedra nada más y nada menos que el mensaje de la devoción
de la comunión reparadora los 5 primeros sábados de mes. Es decir, una gracia extraordinaria, es un seguro de vida. Seguro que más de uno de los que estamos aquí tenemos seguro de vida. Y el seguro de la vida eterna es la devoción de la comunión reparadora los 5 primeros sábados de mes, porque lo dio la Virgen, que todo el que siguiera esa devoción tendría en el momento de su muerte las gracias necesarias para que, correspondiendo libremente a esas gracias, salvar su alma. Oiga, si yo fuera un agente de seguros, yo diría, oiga, lo repito, todos, yo primero tenemos seguro de vida, en fin, estas cosas, ¿no? ¿Quién tiene seguro del alma? Que es la vida eterna. Si esta vida, no sé, serán 20, 30, 40, 150 años, en fin, cada uno por los que Dios disponga, ¿no? Pero es que lo que está en juego es la vida eterna. Es la vida eterna. Y tenemos un seguro de vida del alma que nos dio la Virgen en Pontevedra. Y por si fuera poco eso, la Virgen quiso también que fuera en Galicia y que fuera en esta provincia de Pontevedra, en un lugar tan cercano aquí como Tui, donde el 13 de junio de 1929, nada más y nada menos, que vino a decir que había llegado para el cielo la hora que le había dicho el 13 de julio de 1917 en Fátima, de que el Papa consagrara Rusia a su Inmaculado Corazón en comunión con todos los obispos del mundo, para evitar, había dicho, una guerra mayor. Había dicho el 17 que el mundo estaba en plena Primera Guerra Mundial. Y había dicho allí también que las guerras son consecuencia de los pecados de los hombres. Y que si no había conversión, vendría otra guerra mayor, año 17. Esa guerra mayor sería la Segunda Guerra Mundial. Hablando de lo humano, podríamos decir que Dios, por medio de María, tenía dos, un plan A y un plan B. Los designios de la providencia de Dios inescrutables se cumplen siempre. Plan A, conversión. Y al parecer, en esos años, del 17 al 29, esos 12 años, conversión debió haber poca. De hecho, se habla de los felices 20. Conversión debía haber poca. Y por eso, plan A había dicho, para evitar una guerra mayor, conversión. No se ha cumplido la conversión y la misericordia de Dios, plan B. Y lo viene a comunicar en Tui, aquí al lado, ¿verdad? Donde tuve el honor, por la generosidad y amabilidad de don Manuel, de presentar su último libro sobre la aparición de la Virgen el 13 de junio del 29 en Tui. Una aparición extraordinariamente importante, también en Galicia, también en Pontevedra. Estamos ahora en Vigo, ¿qué voy a decir? ¿No? Y sin embargo no se le da la importancia que merece, porque por si fuera poco, como ha hablado el padre don Manuel de la Santísima Trinidad, Fátima es profundamente trinitaria, y como muy bien recordaba don Manuel la oración del ángel, tan trinitaria es Fátima, para entendernos, como eucarística es Garabandal. Incluso el 13 de junio del 29, Lucia tendrá la revelación, cuando tuvo esa comunicación de la Santísima Trinidad, y escribirá Lucia que se le había dado luz para penetrar en el misterio de la Santísima Trinidad, que es el misterio central de nuestra fe, pero que no estaba autorizada a comunicarlo. Está escrito en esos anales oficiales, canónicos de Fátima. Y fue aquí también. Y el obispo de Leiría Fátima, João Venancio Pereira, un gran devoto, siendo obispo de Leiría Fátima. Como se ha dicho muy bien, efectivamente, Garabandal es la continuación de Fátima. Es el mismo mensaje que dio la Virgen en Fátima en el 17, actualizado al momento, unos años después, en los años 61, pero es el mismo. De hecho, él celebró misa en Garabandal. Él estuvo en Nueva York con Conchita. Es un hecho histórico documentado, la estrechísima vinculación del obispo de Leiría Fátima con Garabandal. Si Fátima tiene la importancia que tiene en la historia de la Iglesia, en la historia de la humanidad, no se entiende el siglo XX y lo que llamamos siglo XXI sin entender el mensaje de Fátima. Aprovecho para decirlo.
porque, en fin, no se cumplió nada de lo que había pedido la Virgen para evitar la Segunda Guerra Mundial, y vino la Segunda Guerra Mundial. Pero la infinita misericordia de Dios, por medio de la finita pero extraordinaria misericordia de la Virgen, hizo que el Señor, en 1940, cuando ya había estallado la guerra el 1 de septiembre del 39, como sabemos, ¿verdad? En el año 40, que Lucia lo estaba pasando muy mal, y estaba en Rianxo, Pontevedra, en agosto del 40, reponiéndose de una enfermedad grave que había tenido, alimentada por la tristeza que tenía de ver que no habían hecho caso en absoluto a lo que había transmitido la Virgen para evitar esa guerra que llevaba ya un año de desarrollo, y se le apareció al Señor en 1940 en Rianxo, Pontevedra, en agosto del 40, y le dijo que no estuviera triste, que el Papa, año 40 era el Papa Pío XII, que el Papa haría la consagración, y le dijo, no como te dijo la Virgen en Fátima, añadió, pero servirá para acortar la guerra. Eso es historia, historia de la Segunda Guerra Mundial, es historia del mundo, de la humanidad. 2 años después, en el año 42, el 31 de octubre, el último mes del Rosario, Fátima, Pío XII consagrará el mundo, no Rusia, el mundo al Inmaculado Corazón de María. Y en el mes de noviembre del 42 cambió la historia de la Segunda Guerra Mundial y cambió la historia del siglo XX. Hay libros que se titulan Noviembre de 1942, el mes que cambió la historia del siglo XX, y yo me permito añadir, y del siglo XXI, porque esa consagración del 31 de octubre del 42 produjo 3 acontecimientos militares en Guadalcanal, en Stalingrado y en el Afrika Korps, el mariscal Rommel, en el norte de África, que cambiaron la historia del siglo, de la historia de la Segunda Guerra Mundial del siglo XX. Debo decir que, por desgracia, como Dios parece no existir, yo compré hace poco, salió hace poco, un libro extraordinario, Noviembre de 1942, documentadísimo. Y lo compré porque quería ver si en la ecuación habían incluido a Dios y a la Virgen de Fátima, o al Papa. Nada. Es extraordinariamente prolija en analizar qué pasó en Guadalcanal, qué pasó en Stalingrado, qué pasó, curiosamente, el 13 de mayo del año 43, cuando claudicó, se rindió y fue disuelto el Afrika Korps, la segunda máquina de guerra más importante del Tercer Reich de Hitler. Casualmente el 13 de mayo, ¿verdad? El día de la fiesta de la Virgen de Fátima. Y casualmente la batalla del Alamein, 6 días después. El Papa Pío XII tuvo una conciencia tan clara de lo que había sucedido, que aquella consagración que había hecho el 31 de octubre del 42 en lengua portuguesa por Radio Vaticana, la solemnizó el 8 de diciembre del 42, o un mes, poco más de un mes después, en la Basílica de San Pedro. Había pedido la consagración del Inmaculado Corazón de María del mundo. El Inmaculado Corazón de María es el corazón de la Inmaculada Concepción, y esa misa la celebró en la Basílica de San Pedro el día de la Inmaculada Concepción del año 42. Aprovecho para decir, ¿qué día desapareció la Unión Soviética? Cayendo como un castillo de naipes. Ahora que está tan de actualidad la guerra en Ucrania, Rusia y la OTAN y patatín y patatán, el 8 de diciembre del año 91, el día de la Inmaculada Concepción, y la OTAN no disparó ni un misil, ni un dron, ni nada sobre el Pacto de Varsovia, la OTAN comunista, El Papa Juan Pablo II, cuando coincidió ese atentado con el 13 de mayo del 81, se convirtió, de alguna manera, en el Papa de Fátima. Y hizo la consagración el 25 de marzo del 84. Y cayó el muro de Berlín que dividía la Europa occidental de la Europa comunista sin disparar ni un tiro. Repito, ahora estamos con Rusia y Ucrania. Rusia y la guerra remiten a Fátima. Pero lo que estamos aquí es en lo que estamos, ¿no? Más presupuesto, más armas. Sánchez
ha dado 1.000 millones de euros en armamento a Ucrania. Los países de la OTAN, los 27 estados de la OTAN, han de incrementar el presupuesto destinado a la defensa al 3% del PIB. Cuando se acabaría eso, simplemente con que se cumpliera lo que pidió la Virgen en Fátima. Y vuelvo pero para que se vea la actualidad, y hablo del siglo XXI, no del siglo XX. Y vuelvo entonces a Garabandal, porque mirad, había dicho Juan Pablo II que los designios de la providencia no hay meras coincidencias. El año 60 terminó, no se hizo caso a la Virgen y no se dio a conocer el secreto. Y como decíamos, la Virgen se vino a Garabandal y se pasó allí, coincidiendo con todo el Concilio Ecuménico Vaticano II, nada más y nada menos. Por cierto, la primera aparición de la Virgen, como ha dicho Elsa, el 2 de julio del 61. 2 de julio del 61. El calendario litúrgico de la época, el 2 de julio, el domingo 2 de julio del 61, era la fiesta de la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. El evangelio del día, de la misa del día domingo, era el evangelio de San Lucas, y se fue con prisas a la montaña. Cantabria es la montaña, los santanderinos son montañeses, y se fue con prisas a la montaña de San Sebastián de Garabandal, a transmitir un mensaje con prisas a la humanidad, sirviéndose no de 4 sabios según el mundo, sino de 4 niñas, 4 crías, 4 crías, pero un mensaje de especialísima trascendencia a la humanidad. Del primer mensaje ya ha hablado don Manuel. El segundo diré que fue el 18 de octubre del 60. El primero fue el 18 de octubre del 61, el segundo el 18 de junio del 65. El 13 es a Fátima, lo que el 18 es a Garabandal, y lo dejo ahí. Lucia ya explicó lo que era el 13, el 1 y el 3, la unidad en la Trinidad, la Santísima Trinidad. Y Fátima es profundamente trinitaria. Todos los acontecimientos, todos los más significativos de Garabandal son el 18. Empieza un 18 de junio. El primer mensaje, el 18 de octubre. El milagro de la comunión visible, el 18 de julio del 62. El segundo mensaje, el 18 de junio del 65. Lo dejo ahí. El Congreso el 18. Y por eso Elsa nos ha convocado a San Sebastián de Garabandal para que el 18 de octubre del 61, del 2024, estemos allí. No es casual, ¿verdad que no? De la misma manera que comenzó la iniciativa en Madrid el 18 de octubre de 2022. Bueno, segundo mensaje, comenzó diciendo: como no se ha dado a conocer el primer mensaje y no se ha cumplido, este será el último. Antes, el 18 de octubre del 61, la copa se estaba llenando. Ahora está rebosando. En la exégesis bíblica, la copa de las ofensas a Dios por nuestros pecados, etc., ¿no? Y presente para que se vaciara la copa, porque si no habría un castigo, lo ha comentado muy bien don Manuel, y resulta que no solo no se ha vaciado un poquito la copa, sino que está rebosando. ¿Y qué ha pasado? Bueno, había pasado el Concilio Vaticano II. Y para que no hubiera dudas, pues sigue a continuación. Muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y llevan consigo a muchas almas. A la Eucaristía no se le da importancia. Yo creo que podemos entender que no es, en fin, políticamente correcto, ¿verdad? O, en fin, un mensaje de estas características. Debo decir que el Concilio Ecuménico Vaticano II y los documentos magisteriales del Concilio Ecuménico Vaticano II son magníficos, espléndidos, por supuesto. Otra cosa es, como muy se ha señalado, aquellos se arrogaron el tener en sí mismos el espíritu del concilio. No, la Gaudium et Spes dice esto, pero el espíritu es el Espíritu Santo, no el de aquellos señores, ¿no?
Pero es verdad que aquello generó escándalo en su momento, y yo creo que se puede entender. Hoy, por desgracia, pues bueno, ya se puede entender un poco más. Pero luego quienes lo entendieron perfectamente fue el Papa Pablo VI y el cardenal Ottaviani, que era el prefecto del Santo Oficio, hoy Doctrina de la Fe. Y cuando leen ese mensaje, tienen conocimiento de ese mensaje, ¿qué es lo que dicen? Por favor, que Conchita venga a Roma. Y efectivamente, Conchita estuvo en Roma. Conchita estuvo en Roma el 13 de enero del año 66. El concilio fue clausurado por el Papa, hoy San Pablo VI, el día de la Inmaculada Concepción del año 65, el 8 de diciembre del 65. Con las Navidades por medio, el 13 de enero del 66, Conchita con su madre Aniceta y el padre Luna estaban en Roma, en el Vaticano, con el cardenal Ottaviani y 3 monseñores de la curia del hoy Dicasterio para la Doctrina de la Fe, entonces Santo Oficio. A mitad del, entre comillas, interrogatorio, salió el cardenal Ottaviani a saludar a Aniceta, la madre de Conchita, y al padre Luna, a decirles que todo iba muy bien. Cuando acabó, dijo, había ido todo muy bien, que pasaran a la casa pontificia a pedir audiencia al Papa Pablo VI y que le dijo al padre Luna que trajera a las otras niñas. Fueron a la casa pontificia, el monseñor que las atendió les dijo que el Papa no podría recibir a Conchita, el padre Luna dijo que venían de parte de su eminencia, el cardenal Ottaviani. Su eminencia tiene mucho trabajo en su congregación, el Papa no podrá recibir a Conchita. Conchita estuvo con el Papa Pablo VI el 19 de enero del 66. Entre medio, Conchita, el padre Luna, su madre Aniceta, la princesa Cecilia de Borbón-Parma, estuvieron en San Giovanni Rotondo con el padre Pío, que tuvo una estrechísima vinculación con los hechos de Garabandal en los que creyó claramente. Y como les dejó por escrito en una carta escrita por él, de 3 de marzo del 62, que yo he tenido el honor de tenerla en mis manos. Me decía, esta mañana Blanca Señora, la Virgen, me ha comunicado que estará con vosotras hasta el fin de vuestras vidas y hasta el fin del mundo en la eternidad con vosotras, que creerán, aunque será demasiado tarde. Carta del Padre Pío, 3 de marzo del 62. Madre Teresa de Calcuta, dos grandes santos y contemporáneos con los hechos. Creo que es un signo, hombre, no es dogma de fe, pero hombre, si 2 santos de esas características, Padre Pío, por no decir otros, y la Madre Teresa de Calcuta, creían, hombre, yo creo que el Espíritu Santo al Padre Pío le inspiraba bastante, y a la Madre Teresa de Calcuta también. Madre Teresa de Calcuta fue madrina de una de las hijas de Conchita, lo digo por... de muchos datos que podríamos dar, ¿no? La providencia provee, y yo me atrevo a decir esto, porque la providencia provee, y tuve el honor de tener una estrecha amistad con una mujer de Barcelona, Mercedes Alisacs, una mujer que fue premio Planeta, una gran escritora, una mujer de una categoría intelectual extraordinaria y también social. En Barcelona era conocida como la señora de Barcelona. En los medios se hablaba de la señora. Y Mercedes Alisacs tuvo una estrechísima vinculación con Garabandal. Luego he visto que hay vídeos en internet y demás, pero a mi mujer que está aquí y a mí nos lo contó ella personalmente en una ocasión. Tenemos mucha relación con ella. En su casa del Paseo de Gracia de Barcelona. Ya nos dijo, ella estaba pasando el año 62 una temporada mala, porque un hijo suyo, Miguel, de 18 años, había fallecido en un accidente de tráfico. Y ella, que era una mujer creyente, había oído hablar de los hechos de Garabandal y como tantas gentes, pues se fue para allá, a Garabandal. Y estuvo en la Semana Santa, llegó el Jueves Santo del año 62 a Garabandal. Habló con las niñas para decirles que si le parecía a la Virgen, por favor, le preguntaran a la Virgen si su hijo se había salvado. El Viernes Santo
todo esto contado, luego lo ha documentado ella, pero nosotros lo conocimos de su propia boca, ¿no? El Viernes Santo esperaba que le dijeran algo, habló con las niñas. ¿Le habéis dicho eso a la Virgen? Sí, sí, se lo hemos dicho. ¿Y qué os ha dicho? No nos ha dicho nada. Pasó el Sábado Santo y ella estaba tan afectada y tan cansada y física y psíquicamente, las madres seguro que lo entendéis bien, que ella, en esto que ya, cuando ya era casualmente, comillas, la vigilia del domingo de resurrección, el sábado, pasaban rezando el rosario por la calleja de Garabandal. Ella estaba tan agotada que estaba recostada en el arcén de una puerta de una de las casas, y vio que cuando iban las niñas rezando el rosario y así mirando en éxtasis como tal, y se paraban a la altura de donde se encontraba ella, así, se lo podemos decir, se lo podemos decir. Entonces, bajan de esa situación estática, tal, están ahí. Doña Mercedes, que sepan que su hijo Miguel se ha salvado. Primera pregunta, ¿cómo sabéis que se llama Miguel si yo no os lo he dicho? Nos lo ha dicho la Virgen. Ella, se puede entender, bueno, prácticamente cayó. Y a partir de ese momento, Mercedes Salisac se convirtió más que una escritora célebre, Premio Planeta, etcétera, y una mujer reconocida en la sociedad. Se convirtió en una gran apologeta. Se hizo una casa en Garabandal y se convirtió en una gran apologeta de los sucesos de Garabandal. Y, pues, a mí un buen día me dijo: Jorge, yo tengo mucha documentación de Garabandal y quiero cuando muera que esté en buenas manos. Yo pensaba, y quiero que te lo quedes tú. Yo pensaba, bueno, testamento y en fin. Me dije, oye, pero no tengas prisa, Mercedes, no tengas prisa. No, si es que quiero que te lo lleves ahora. Me hizo... Aquí mi mujer, era su casa y un maletón lleno de documentación. Y de esa mucha documentación, pues entre otras está la copia de un acta del 18 de junio de 1988, que el obispo del momento de Santander, Juan Antonio del Val, que tenía permiso del cardenal prefecto de la fe, llamado Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, para abrir una nueva comisión de investigación de Garabandal. ¿Por qué? Porque él, como joven sacerdote, había formado parte de esa primera comisión de investigación que no fue tal. Y la conciencia, siendo ya obispo, y precisamente el doctor Luis Morales, que fue la columna vertebral médica de esa primera comisión de investigación, tuvo también una experiencia singular, como lo tuvo el obispo Juan Antonio del Val, y el 30 de mayo de 1983 compareció en el Ateneo de Santander, que le honra, y dijo que venía con autorización, conocimiento del obispo Juan Antonio del Val, del obispo del momento, y que venía a pedir perdón, porque no habían dicho la verdad. Y se explayó, lo cual le honra como humilde, pedir perdón públicamente porque no habían dicho la verdad y no se había hecho nada. Y luego se explayó diciendo que consideraba que Garabandal estaba a la altura de Lourdes y de Fátima, en fin. El año 88, Juan Antonio del Val, obispo de Santander, tuvo el visto bueno del cardenal Joseph Ratzinger, Doctrina de la Fe, para abrir una nueva comisión de investigación. Y como había oído hablar de eso que acabo de contar, de la visita de Conchita el 13 de enero del año 66 a Roma, que estuvo con el padre Pío, lo que estuvo con el cardenal Ottaviani, que estuvo con el Papa Pablo VI, quería saber si eso era literatura o era verdad. Y un buen emisario suyo, a Zaragoza, donde vivía entonces, jubilado, entre comillas, ¿no? El padre Luna. Y el acta, una copia de ese acta, la tenía Mercedes Salisac, y ahora la tiene un servidor. Por tanto, eso que he dicho está documentadísimo en un acta de fecha 18 de octubre de 88 en Zaragoza, 18 de junio de 88 en Zaragoza, que
padre Luna con el enviado del obispo Juan Antonio del Val, que tenía el acta, lógicamente, debe estar en el obispado, supongo, claro, ¿no? El original, y una copa la tenía Mercedes Salisac, y ahora por la providencia, por vía dispuesto, la tengo yo, y creo que tengo el deber en conciencia, ya que he tenido la oportunidad, porque nada pasa por casualidad, ¿verdad? Ni vosotros estáis aquí, ni yo tampoco estoy aquí, ni estamos aquí nadie, por casualidad, de que ya que he tenido acceso a esa información, decirla. Y termino, ¿me queda tiempo o no? Bueno, no, porque lo siguiente, esa segunda comisión de investigación tampoco existió. Tampoco existió. Y un servidor, antes ha hablado don Manuel, de un religioso, siervo del hogar de la madre, el padre José Luis Saavedra, amigo nuestro, y él hizo la tesis doctoral sobre Garabandal. La tesis doctoral sobre Garabandal. Con todos los respetos, no en cualquier universidad, no, en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Y nos invitó a asistir a la defensa de su tesis doctoral. Y mi mujer y yo, el 27 de noviembre, fiesta de la Medalla Milagrosa del año 17, estuvimos ahí. Yo tuve el honor, además, de intervenir ahí. Tesis doctoral del padre José Saavedra sobre Garabandal, que le dio el Tribunal de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra calificación de sobresaliente. Por tanto, están muy bien documentados los hechos de Garabandal, para que quien quiera conocer la verdad, acercarse a la verdad, con documentación adverada por un tribunal, la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Tesis doctoral, sobresaliente, sobre Garabandal. Y ahí hay mucha documentación. Y de esa documentación ha salido también una información muy sólida y muy seria respecto a lo que fue aquella. La primera ya hemos dicho, con la segunda más de lo mismo. Más de lo mismo. Un informe sobre lo que fue esa, comillas, segunda comisión de investigación sobre los hechos de Garabandal. Y ese informe yo se lo he llevado en mano al obispo de Santander, al actual, al que ha estado hasta ahora. Se lo llevé en mano el 11 de diciembre, digo, pues, ¿quién lo llevó? Un servidor. Día, fecha y lugar. Lugar, Palacio Arzobispal de Oviedo, de Santander. Al obispo entonces, don Manuel Sánchez Monje. 11 de diciembre de 2018. Yo se lo entrego en mano. Y le dije al obispo, señor obispo, este informe usted tiene el derecho y el deber de conocerlo, como diocesano del lugar, tal. Y creo que no es bueno que se conozca, porque no le daría un favor a algunas personas que no han hecho honor a la Santa Madre Iglesia con sus hechos. Pero usted sí. A mí me dijo el obispo, don Manuel Sánchez Monje, en su despacho, el 11 de diciembre de 18, había estado otra vez con él también, y le llevé en mano la tesis doctoral a la que me he referido antes. Me dijo que la llevara a Roma, que él no haría nada, que lo llevara a Roma, y que si Roma le ordenaba abrir una nueva comisión, él la abriría. 11 de diciembre del 18, vino el 19 y vino el confinamiento en el 20, ¿verdad? Y yo quería también, pues, la providencia que me, en fin, signos, ¿no? Bueno, yo no fui a Roma, pero Roma vino a España, concretamente a Toledo. Una persona que habíamos conocido, mi mujer y yo, una peregrinación extraordinaria a la casa de Éfeso de la Virgen en octubre del 19, fue ordenado arzobispo, porque fue nombrado por el Papa nuncio de su santidad en Sudán y Eritrea, y lo es todavía. Y para su ordenación episcopal, él pidió que fuera en la Catedral de Toledo el 25 de julio del año 2020. Estoy dando, creo que datos. Oiga, ¿eso qué fecha? ¿A quién? ¿Dónde? Y para ordenarle obispo vino el actual cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin. Yo fui invitado a asistir a la ceremonia en la Catedral de Toledo y al almuerzo posterior.
y yo le entregué en mano, un servidor, no es que se lo envíe por correo, no, un servidor le he entregado en mano ese informe al cardenal secretario del Estado de la Santa Sede del año 2022, del año 2020, perdón, después del confinamiento justo, que es el mismo que ahora, Pietro Parolin, a quien yo conocía de antes, ¿no? Pero en fin, se lo entregué ese día. Y también al cardenal Omeya, que le dije, don Juan José, no como arzobispo de Barcelona, que no tiene una legitimación singular para este asunto, sino como presidente de la Conferencia Episcopal. Yo se lo he entregado también en mano. La Santa Sede, a nivel diocesano y a nivel de Roma, por tanto, tiene un informe muy prolijo y muy sólido y muy serio sobre lo que fue esa inexistente segunda comisión de investigación. Que cuando se terminó, el obispo del momento, el sucesor de don Juan Antonio del Val, se la envió al cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de doctrina de la fe, diciéndole que abocara para sí la competencia, que hasta ese momento estaba en ámbito de la diócesis de Cantabria, de Santander, y que en el ejercicio de esa competencia declarara que consta la no sobrenaturalidad de los hechos de Garabandal. El cardenal Joseph Ratzinger contestó dándose tiempo, y contestó con la exquisita educación, obviamente, del cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, diciéndole que no a las dos cosas, que la competencia seguía en la diócesis y que si él quería pronunciarse públicamente, no que dijera como le habían pedido que dijera él, Joseph Ratzinger, que consta la no sobrenaturalidad, sino que no consta la sobrenaturalidad, que parece lo mismo pero no lo es. Hasta las nuevas normas de discernimiento de acontecimientos de estas características que ha dictado la Santa Sede en mayo pasado, las vigentes establecían 3 pronunciamientos. Aprobado, para entender, Fátima, Lourdes, consta la sobrenaturalidad, que lo que haya sucedido viene del cielo. En este caso concreto, pues viene de la Virgen. Y la Virgen efectivamente se apareció en Fátima. Y se le apareció a Santa Bernadette, efectivamente, la Inmaculada Concepción, me explico, ¿no? En Lourdes. Consta la sobrenaturalidad. No consta la no sobrenaturalidad. Investigado eso no viene del cielo. No me pronuncio, la Iglesia no se pronuncia sobre si viene del demonio, es preternatural y viene del diablo, o viene de los hombres, pero en todo caso del cielo no viene. Consta la no sobrenaturalidad. ¿Qué es lo que le habían pedido? Y que negó Joseph Ratzinger. Y como hasta ahora estaba Medjugorje y está Garabandal, no consta la sobrenaturalidad. Es un wait and see, esperar y ver. Y por eso, y así está Garabandal. Y por eso, esta iniciativa que bajo las órdenes de la Virgen dirige aquí la doctora Elsa Martí, ¿verdad? Pues, ¿qué queremos? Dar a conocer los mensajes de la Virgen en Garabandal. Porque no se puede querer lo que no se conoce y no se defiende lo que no se quiere. Y si no se conoce Garabandal, no se puede querer. Y si no se quiere, no se defiende. Por tanto, lo que pretendemos es, humilde y modestamente, dar a conocer la verdad de Garabandal. Para que conociendo, porque repito, si la Virgen vino y se pasó casi 4 años allí, no es porque, insisto, estuviera aburrida en el cielo, permítasele la broma, ¿no? Sino porque era urgente dar ese mensaje a la humanidad. Y me atrevo a decir que aunque solo fuera por respeto a la Virgen, porque si vino, merece que se haga una comisión de investigación, nunca mejor dicho, como Dios manda, por respeto a la Virgen. Y lo mismo también, por respeto a la Virgen, si no hubiera venido y se está utilizando el nombre de la figura de la Virgen en vano, también. Pero que se haga una comisión como Dios manda. Porque si vino por algo y para algo muy importante para la humanidad.
y, por tanto, en manos de la Iglesia y sometiéndonos a su dictamen, a su discernimiento, a su pronunciamiento, pero con la libertad que nos da la misma ley de la Iglesia, ¿no? Porque somos laicos, pedimos que se abra una comisión seria y rigurosa. Repito, porque si no vino la Virgen, que no se utilice el mensaje de la Virgen, empezando por nosotros mismos. Pero si vino, como estamos convencidos de fue, que la Iglesia lo diga, para bien de las almas. Gracias. Para terminar, muchas gracias. Yo creo que ha quedado claro que efectivamente la comisión se abrirá cuando la Virgen quiera, pero para nosotros lo más importante es esto. Para nosotros lo más importante es difundir los mensajes. Esto es una iniciativa de laicos que lo que buscamos es hacer una aclamación popular a la Santísima Virgen el 18 de octubre de este año en Garabandal. Que lo que queremos es llenar las calles de Garabandal. Que lo que queremos es que la gente hable de los puntos que se recogen en Garabandal. Porque lo importante son los mensajes. Y es por lo que hoy pedimos a toda España que esté presente en Garabandal. Que las conferencias serán importantes, pero que lo importante es la aclamación popular en Garabandal, que estemos todos allí bajo el manto de nuestra Madre. Eso es lo importante. Y por cierto, cuéntanos, ya para terminar, en un minuto, el pin que llevas ahí. ¿Qué? Este pin que llevas ahí. Este. Tienes un minuto. Bueno, este pin es el pin de una orden pontificia. Esto es Caballero Gran Cruz de la Orden Pontificia de San Gregorio Magno. Y yo tuve el honor de que me lo concedió el Papa Juan Pablo II en su última visita a España, 3 y 4 de mayo, sábado domingo 3-4 de mayo de 2003, cuando estuvo con la juventud en Cuatro Vientos, y el 4 de mayo en la Plaza de Colón de Madrid, una gran multitud, canonizó a 5 santos: San Pedro Poveda, San José María Rubio, Santa Ángela de la Cruz, Santa Genoveva Torres y Santa Maravillas de Jesús, canonizados por San Juan Pablo II, ¿no? Bueno, a mí me habían pedido que si podía echar una mano en algunas cosas y tal. Bueno, yo debo decir que yo no sabía nada de que existía esta orden ni nada, de nada, honradamente. Para mí, sorpresa, cuando marchó el Papa, me llamó el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, don Jorge, que sepa que el Papa le ha concedido. ¿Y eso qué es? Bueno, pues es la mayor orden pontificia a un laico concedida por la Santa Sede, la Gran Cruz de la Orden Pontificia de San Gregorio Magno. Yo le tengo una gran devoción a San Juan Pablo II y debo decir que yo me la ponía poco, ya que me has dado pie a esto, me la ponía poco. Y normalmente llevaba otra, que es... llevaba puesta o bien la Gran Cruz de la Orden Isabel la Católica, o bien la Legión de Honor francesa, que me la impuso el primer ministro francés, el Palais Matignon de París y tal, ¿no? Y en fin, y un día, precisamente cuando hicimos el acto en el Círculo Ecuestre de Barcelona, ¿te acuerdas? 23 de marzo, y luego en la parroquia San Sebastián, del barrio de Pomar de Badalona. En fin, tuve una inspiración, ¿no? Porque luego me pasó alguna cosa y tal. Y yo interpreté, es una interpretación, la Virgen lo que quería es que no llevara la Legión de Honor, sino que llevara esto, ¿no? Y por eso me la pongo especialmente. Pero bueno, en todo caso, quedaros con esto de que, en fin, hablamos con respeto, obviamente, a la Santa Madre Iglesia. Hacemos nuestras las palabras de Santa Teresa cuando murió y dijo: muero hija de la Iglesia. Bueno, pues ella quiere morir hija de la Iglesia, yo quiero morir hijo de la Iglesia como todos. Pero eso es compatible con decir: Santa Madre Iglesia, pronúnciate sobre Garabandal para bien de las almas, bien de la Iglesia y para honor de la Virgen.
Gracias.